Hola, hoy nos ocupa otro punto, en realidad tres puntos que están muy interconectados, propio de esta iglesia que vive en los vaivenes de la edad contemporánea. Los tres puntos que hemos citado así al pasar en el video anterior, que son el galicanismo, el ferviorismo y el josefinismo, ¿no? El galicanismo, ¿dónde tiene su origen? Tiene en realidad su origen en el conciliarismo, que se acuerdan ustedes que ya lo hemos visto, ¿no? Esta idea que se va gestando desde el siglo XIII, que después termina siendo una praxis ya en la vida de la Iglesia, contraria a la interferencia del Papa en los asuntos de la Iglesia francesa, ¿no? Y esta praxis se va acentuando con el paso del tiempo y después obviamente se va a buscar los puntos doctrinales que respalden esta praxis, ¿no? La teoría se expresa en cuatro formas, en cuatro puntos del galicanismo. Un galicanismo real en el que se lo considera el rey, en este caso era Luis XIV, el famoso rey Sol, como el máximo obispo de Francia, casi se lo considera una cosa así, donde todo tiene que pasar por el rey, ¿no? Por algo es el claro ejemplo del rey absolutista, ¿no? El galicanismo parlamentario, en la que las disposiciones de la Iglesia Universal y del Papa tenían que pasar por el Parlamento y el Parlamento podía o no aprobar estas disposiciones, y que todo tenía que ser avalado por el Parlamento y si no, no tenía vigencia para la Iglesia en Francia. El galicanismo episcopal, donde los obispos consideraban al Papa un primo inter pares, tenía un primado de honor pero no de jurisdicción, por lo tanto las cuestiones tenían que ser resueltas por el Concilio Universal. El Papa no podía hablar ex cátedra, ¿no? Todo el Concilio Universal estaba por encima del Papa. Eso es claramente el conciliarismo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y finalmente un galicanismo teológico, que es buscar la manera teológica de fundamentar esta manera de proceder, ¿no? Ustedes fíjense, se acordarán de la película de los Tres Mosqueteros, películas así, la figura del cardenal Richelieu, ¿no? El cardenal Richelieu, que era el canciller, no me acordaba el cargo, el canciller de Luis XIV, era un personaje que lo presenta la historia nefasto, ¿no? Bueno, este personaje fue inclusive el que avaló el conciliarismo y el galicanismo en Francia. Encontró, imagínense, era cardenal y primer ministro del rey y era el defensor de esta teoría, ¿no? Donde sostenía de que el concilio estaba por encima del Papa mismo, ¿no? Con todas estas ideas flotando en el ambiente, Luis XIV, que hace, agarra y convoca una asamblea del clero de Francia. Pero está arreglada, es una asamblea arreglada en la que en esta asamblea se convoca al clero, a los obispos y sacerdotes que están de acuerdo a estas ideas galicanas, esta idea de un clero nacional independiente de la Santa Sede. Y entonces, bueno, hacen la asamblea, emana esta asamblea determinados puntos que después el rey lo sanciona con fuerza de ley. Esa asamblea con fuerza de ley sostiene de que el Papa solo tiene jurisdicción espiritual y que en los asuntos temporales todo tiene que estar sujeto a los reyes, ¿no? En segundo punto, recalca que la Santa Sede debe respetar los derechos de la iglesia galicana. No es un privilegio, sino un derecho que tiene la iglesia galicana. En tercer punto, van a volver a afirmar que el concilio es superior al Papa y finalmente dicen de que las decisiones del Papa y las afirmaciones del Papa en materia de fe no son infalibles si no están aprobadas por un concilio ecuménico, un concilio universal. ¿Ven? Sigue siendo el galicanismo una expresión clara
de lo que fue el conciliarismo, ¿no? Luis XIV da rango de ley del reino a estas disposiciones que da la Asamblea del Clero, y vamos a ver que esto después tiene proyección hasta después de la Revolución Francesa. También vamos a ver de que hay universidades, como la de la Sorbona, que avalan el galicanismo, pero las otras universidades de Europa no. Ahí es donde uno dice, a ver, ¿hasta dónde la Universidad de la Sorbona estaba convencida de que estaba bien eso, o buscaba la conveniencia ante un rey absolutista, ¿no? El clero regular, el clero de las congregaciones religiosas, no estuvo de acuerdo con el galicanismo, y dentro del clero secular, el clero diocesano, algunos sí, otros no. También hubo muchas excepciones, muchos sacerdotes y obispos que no estuvieron de acuerdo con el galicanismo y sufrieron mucha persecución a esto. Finalmente va a ser el Papa Inocencio XIII el que va a zanjar la cuestión y lo va a poner en caja, como decimos vulgarmente, a los obispos de Francia, y los va a obligar a retractarse, y Luis XIV, como a él lo único que le importaba era sacar provecho propio, va a decir que sí, que lo que hizo el Papa estaba bien. Bueno, esto para que veamos, pero siempre queda como esa pica, ¿no? Y eso queda resuelto en el Concilio Vaticano I en 1870, cuando se resuelve lo de la infalibilidad papal, ¿no? Otra de estas ideas de iglesias nacionales, bueno, el galicanismo fue como de alguna manera, a ver, en Francia el máximo exponente, ¿no? Pero el estoy trabado hoy, discúlpenme, febronianismo termina siendo otra versión del galicanismo y del conciliarismo, pero en Alemania, se da durante el siglo XVIII, con el condimento que tiene infiltración de ideas protestantes y jansenistas, y también dice de que el Papa es el primero en dignidad entre los obispos, pero que el poder reside en el colegio episcopal, ¿no? Ojo, son ideas de que 2x3 resurgen en la teología, resurgen en la manera de conducirse de algunos, inclusive, a ver, traspolado, es como si yo digo, bueno, que los curas de una diócesis tienen verdaderamente el poder y no ejerce el gobierno el obispo, ¿no? Como decir, bueno, el obispo, bueno, está para que administre los sacramentos que son propios del obispo, y ahí nomás. ¿Ven? Son ideas de que por ahí se nos quieren meter en la cabeza, se nos quieren meter en la vida de la iglesia. Tenemos que tener claro esto del primado del Papa, que no es una cuestión política, sino que es algo querido por Cristo, igual que el primado de los obispos como sucesores de los apóstoles, ¿no? Que no es algo de invento humano, sino es algo que es parte de la iglesia, que Cristo ha querido que sea así, ¿no es cierto? Esta herejía, esta desviación, el febronianismo, bueno, va a estar muy fuerte, pero después de a poco se va a ir diluyendo y en el siglo XIX termina por desaparecer. Estas ideas galicanas tuvieron también su repercusión en Austria con el josefinismo, ¿no? Y se inician bajo el reinado de María Teresa de Austria, estamos hablando del siglo XVIII, en que, influenciada por una comisión excesivamente liberal, emprende una serie de reformas de carácter seropapistas que afectan directamente a la iglesia, ¿no? Limita el número de conventos, restringe el patrimonio eclesiástico, prohíbe de que se ingrese a la vida religiosa antes de los 24 años, prohíbe la promulgación de los decretos pontificios de la disposición y el Papa si no tienen el placet de la corona,
O sea, el Papa tenía que pedirle permiso a los reyes más o menos como para tomar decisiones, y también reduce el número de preceptos, ¿no? Esta línea de pensamiento que se expresa en estas disposiciones va a tener su punto máximo con el hijo de esta reina, María Teresa de Austria, que se llama José, y ahí toma el nombre de josefinismo, que terminará por oprimir directamente a la Iglesia. José, a pesar de ser un ferviente católico, se deja llevar por su canciller, el hombre en el que él confía parte de su tarea de gobierno, y se inmiscuyó tanto en la Iglesia que hasta vino a reformar puntos de la liturgia, reformó y suprimió órdenes religiosas. Con las únicas que no se metió son con la dedicada a la atención de los enfermos y la educación, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta que durante todos estos siglos el Estado no invierte ni se dedica a la salud pública ni a la educación, y van a ser las congregaciones religiosas que tienen ese carisma de dedicarse a los enfermos o a la educación los que van a ponerse al hombro la tarea de la educación y la tarea de la atención a los enfermos, ¿no? Por eso no los van a suprimir, ¿no? Finalmente también va a impedir el josefinismo, todo esto que se genera en torno al emperador José por influencia de su canciller, va a impedir la comunicación de los obispos con la Santa Sede, ante lo cual el Papa Pío VI defiende los derechos de la Iglesia. José acepta, o al menos aparenta aceptar los reclamos del Papa, firma un concordato que después no respeta, ¿no? Pero la cuestión esta del seropapismo de José de Austria va a ir increyendo tal punto que va a generar la independencia de Bélgica, ¿no? Bélgica se independiza y suprime todas las innovaciones del josefinismo, vuelve, digamos, de alguna manera para atrás todas estas disposiciones de José de Austria, ¿no? Bueno, ven estas ideas, ¿por qué tenemos que verlas? Porque son desviaciones que a veces comienzan siendo muy sutiles, pero con el paso del tiempo van tomando fuerza, y si no se las corrige a tiempo, terminan generando algo muy grande que termina haciendo mucho mal en la vida de la Iglesia y retrasando la obra evangelizadora, ¿no? Otro de los puntos que vamos a ver más adelante es, por ejemplo, el jansenismo, ¿no? Son errores en lo que hacen a la manera de gobierno de la Iglesia, ¿no? El jansenismo va a ser una herejía que hace a lo que es el contenido de la fe. Pero eso ya va a ser motivo de otro video. Hasta la próxima.